Frente al estado de texto y la historia de la formación literaria y el contexto de la historia de Israel, podemos reconocer que Esther es una historia de gran valor porque demostró su reinado en la destrucción de su pueblo, ella siendo reina de Persia y pues se desarrolla siendo una historia novelada, con la intención de ofrecer unas vidas ejemplares, de personas que sirven de ejemplo para el judaísmo en tiempo de crisis. El libro de Esther está escrito en el siglo IV a.C. y forma parte de los 5 Mayillot de la Biblia hebrea. Está escrita de forma histórica para justificar la historia de Purim. El libro de Esther, de igual manera, es un texto que sirve para el relato etiológico de las fiestas judías de Purim. Se trata de un relato que intenta explicar el origen de esta fiesta y hay que reconocer que es un libro que se encuentra entre Nehemías y Job y es el último de los libros históricos del Antiguo Testamento. Tiene un gran valor porque es uno de los 2 libros de la Biblia con nombre de mujer, el otro siendo el libro de Ruth. La teología de este libro se encuentra con 2 dificultades, que al texto hebreo se le han añadido otras partes griegas y que se hace difícil hacer una teología cuando no se menciona el nombre de Dios. Por eso vamos a presentarlo diferenciando entre el relato hebreo y las adiciones griegas. El primero consideramos que presenta una teología implícita que se hace explícita en las partes griegas. Presenta la figura de Dios providente que no abandona a su pueblo y esta intervención salvadora hace que el judío desborde de júbilo y convierta la alegría en su expresión de fe. En la parte hebrea, la ausencia del nombre de Dios se compensa poniendo de relieve al pueblo judío, que es gran signo de su presencia en la historia. Que no se mencione el nombre de Dios puede encajar dentro del estilo de la corriente sapiencial, o porque se pretende estimular la responsabilidad personal en la historia, o para evitar la profanación del nombre de Dios, porque es un libro que se leía en la festividad de los Purim, donde el vino es protagonista. Además aparecen acciones como rasgarse las vestiduras, vestirse de saco, cubrirse de ceniza, ayunar, que son gestos de duelo habituales en el creyente. En las adiciones griegas encontramos afirmaciones teológicas exquisitas. De manera especial, las oraciones de Mardoqueo y Esther. Podemos identificarlas en algunos atributos que le dan a Dios. En la teología del pueblo escogido en exclusividad y en la mención a algunas instituciones como la ley, el templo y el altar, la oración y la familia. La teología trae consigo una ética. Destacan 2 actitudes: la venganza relacionada con la ley del talión y la alegría que acompaña la fiesta de los Purim. Quiero empezar destacando que el libro de Esther tiene esta mujer de Javier, que podemos encontrar en él a 2 auténticas heroínas que se convierten en reinas y que llegan a desobedecer a todo un rey. Empezaré analizando la figura de este rey, destacando su arrogancia, vanagloria e incluso su orgullo, que hace convertirse en una persona totalmente egocéntrica, con necesidad de tener que publicar o exhibir todos sus bienes y posesiones, como lo hacen presidentes tipo Donald Trump, presidente norcoreano, incluso algunos futbolistas, ¿no? También el alcohol y sus consecuencias forman parte de la trama de esta historia, que nos enseña que su elevado consumo da lugar a tomar decisiones equivocadas. Otro personaje que aparece en la historia es Amán, quien con su discurso genera odio en la sociedad y consigue adictos. Este tipo de personajes lo podemos extrapolar, por ejemplo, a dictadores, Mussolini, Hitler, etc. Lo más importante es que podemos sacar son las virtudes de este, la obediencia, que guarda es capaz de guardar silencio, como se lo prometió a su primo, la valentía con su frase, si perezco que parezca, que es una frase de amor a su pueblo y que es capaz de dar la vida, como hizo Jesús. La fe, dando importancia a la oración, dejando total confianza puesta en Dios.
Y en definitiva podemos resumir todo este libro en una única frase, que es que cuando parece que todo va mal, Dios actúa y Dios salva. El libro de Esther, podemos hablar que en el contexto del libro de Esther se nos presenta 100 años después del exilio de Babilonia en una ciudad llamada Susa, que es la capital de Persia. Se nos presentan dos personajes principalmente, que son Mardoqueo y Esther, que son personajes de la comunidad judía que no volvieron después del exilio, sino que se quedaron viviendo allí. También se nos presenta al rey de Persia y Amán, que es la mano derecha del rey de Persia. En los capítulos 1 al 2 se nos presenta la grandeza del rey de Persia, se nos presenta su personalidad y cómo actúa frente a las situaciones y cómo toma las decisiones. Después, en el 3a se exalta a Amán y empieza como la pelea o la disputa entre Mardoqueo y Amán. Después el decreto, en el 3b, el decreto de Amán para matar a los judíos. En esta parte se nos deja ver como la personalidad y lo que quiere hacer Amán. Más adelante, en el capítulo 4, Esther y Mardoqueo planean pues revertir el decreto y salvar al pueblo judío que estaba destinado a la muerte. El capítulo 5 es el primer banquete de Esther, que es la primera forma para en este camino de salvación de los judíos. Después, en el capítulo 6, la historia da un giro y se ve como Amán exalta a Mardoqueo, dado que Mardoqueo en el capítulo 1 salva al rey. En el capítulo 7 es el segundo banquete de Esther, donde Amán muere en el mismo lugar donde tenían planeado matar a Mardoqueo. En el capítulo 8a, Esther y Mardoqueo planean revertir el decreto. En el capítulo 8b, el decreto de Mardoqueo es para salvar a los judíos da fruto, entonces se convierte todo a favor de Esther y Mardoqueo y del pueblo judío. En el 8c, Mardoqueo es exaltado, se vuelve la mano derecha del rey. Y en el capítulo 9 y 10 se muestra la grandeza de Mardoqueo y se exalta los días del Purim como los días de la salvación del pueblo judío.